Que Dios les bendiga, hermanos. Así que hay que tener cuidado donde se van a rascar hoy, ¿verdad? No vaya a ser que salgan. Bien, espero que después de este mensaje de esta tarde el pastor no tenga que acudir al plan B. Así es que yo creo que todo preparó Dios para esta tarde con el tema que traemos para predicar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y voy a invitarle que busque el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 16, versículos del 23 al versículo 34. Vamos a buscar Hechos capítulo 16, versículo 23 y al versículo 34. Quiero hablarles esta tarde acerca de la inversión que debemos de hacer en la acción de gracias. El cristiano debe de caracterizarse por estar agradecido por las cosas que Dios nos ha provisto. No hay personas quizás que tenemos que dar mayor testimonio del agradecimiento en nuestras vidas que es los cristianos. Así es que hoy hablaba el pastor acerca del servicio que nosotros le debemos de dar a Dios. Debe de ser una motivación de agradecimiento en la cual nosotros debemos de tener para poder servirle a Dios. Hablaba acerca del tiempo. Todos tenemos el tiempo, todos contamos con 24 horas al día y 7 días de la semana y 365 días en el año. Sin embargo, el agradecimiento nos va a llevar a nosotros a poder invertir nuestro tiempo, a poder invertir nuestras fuerzas en la acción de gracias. Y de eso quiero hablarle yo esta tarde para que nos vayamos motivados a servirle a Dios a partir de este día. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 34. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Vamos a leerlo tal como está escrito. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, esta tarde que seas tú que hables a tu iglesia, que tú, Señor, puedas traer, Señor, un alimento espiritual, el pan, Señor, que tú nos has provisto como alimento espiritual. Señor, te pedimos esa bendición para todos los que escuchen este mensaje, que sea un mensaje, Señor, que nos exhorte, que nos hable al corazón, a nuestra mente, que podamos, Señor, comprender la importancia de invertir en la acción de gracia. Señor, queremos ser cristianos agradecidos, Señor. Queremos ser cristianos que invirtamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas en agradecimiento por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y también por lo que sabemos que harás en nuestras vidas. Depositamos todo nuestro ser desde este momento para escuchar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Invierta en la acción de gracias. Como les decía en un inicio, como cristianos debemos de ser personas que nos debe de caracterizar el agradecimiento hacia Dios.
Hemos retomado un relato bíblico en el libro de los Hechos, hermanos, el cual habla de estos dos personajes, Pablo y Silas, los cuales después de haber sido apresados, hermanos, ellos, a pesar de esa situación que estaban viviendo, ellos sabían que Dios los había enviado hacia ese lugar con un propósito. Cuando nosotros vemos la historia, hermanos, a partir del versículo 1 de este capítulo 16, podemos observar que anteriormente Dios les había dado una misión a ellos. Sin embargo, en el camino, hermanos, se encuentran con esta dificultad, la cual las personas que estaban en esa región empezaron a decir que estaban alborotando a todas las personas de ese lugar. Decían cómo estos judíos vienen acá y a manifestar y a hablar cosas que van en contra de nuestras creencias. Entonces fueron apresados estos hombres. Sin embargo, en esa noche ellos estaban seguros que la voluntad de Dios había sido perfecta para ellos estar en ese lugar. Es tan difícil, hermanos, estar en medio de una dificultad en nuestra vida y estar nosotros diciendo: Señor, esta es tu voluntad. Sin embargo, estos hombres habían entendido claramente cuál era la misión de Dios para sus vidas y comenzaron a dar, dice, alabanzas y gloria a Dios a pesar de estar presos en ese lugar. Lo hacen pensando, hermanos, en que sabían de que Dios tenía un propósito, no solamente en ese momento, sino que también en un futuro cercano. Muchos de nosotros, hermanos, y el mundo hoy en día invierte en cosas materiales. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo en este momento en algo material? ¿Cuántas personas invierten en ganancias materiales, en bonos bancarios, en cuentas bancarias? ¿Cuántos de nosotros estamos ahorrando quizás grandes cantidades de dinero en un banco? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos construyendo una casa muy grande, quizás invirtiendo todo nuestro dinero, nuestra fuerza y nuestro tiempo en cosas materiales? De hecho, por naturaleza nosotros, hermanos, vamos buscando siempre aumentar nuestra riqueza, porque todos nosotros pensamos de que la verdadera felicidad en este mundo se encuentra en los bienes materiales. Pero estos hombres estaban seguros que no bastaba solamente eso. Hermanos, debemos de evitar que nuestro futuro descanse en las inversiones y en las cosas materiales. Muchos de nosotros, nuestros estados de ánimo dependen de cómo nosotros estemos materialmente. Muchos de nosotros nos sentimos felices si estamos nosotros con mucho dinero, quizás descansando, quizás con una casa, con un vehículo, qué sé yo. Pero cuando no tenemos este tipo de bienes materiales, muchas veces nuestro estado de ánimo cambia. ¿Cuántos de nosotros, dependiendo de lo que hemos comido, así también nosotros tenemos ese día? ¿Cuántos de nosotros, cuando desayunamos bien rico, platanito, frijoles, crema, queso, un buen café, nos sentimos contentos toda esa mañana? Pero hay de aquellos desayunos, hermanos, tan tristes que solo es el pedazo de una semita y un café sin azúcar, todo amargo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, depositamos nuestras fuerzas, nuestros estados de ánimos en las cosas materiales? Ay, es que mire, fíjese que esta mañana me levanté con el pie izquierdo. Mire, la ropa no estaba planchada, no tenía ni pasta de dientes para lavarme los dientes. ¿Cuántos de nosotros, así como comenzamos el día observando las cosas materiales, así nosotros es nuestro estado de ánimo? Pero estos hombres que vemos nosotros en este relato bíblico, podemos observar que a pesar de estar en esa cárcel, estaban haciendo ¿qué? Alabando y glorificando a Dios. Pablo y Silas habían hecho una inversión más segura y más productiva que cualquier otra cosa en este mundo, y era que habían invertido en su estado espiritual. No hay mejor cosa, hermanos, que invertir nuestro tiempo en nuestro alimento espiritual. Pero cuando nosotros invertimos, hermanos, nuestro tiempo, que no son, hermanos, el crecimiento espiritual y esa relación genuina con Dios, nuestro estado de ánimo va a cambiar. ¿Cuántos cristianos podemos observar hoy en día, hermanos, con amargura en su corazón, con falta de perdón, con unos estados de ánimo, hermanos, que mejor los inconversos andan más contentos muchas veces que los cristianos? Mejor los inconversos hacen fiestas, hacen celebración, y no nosotros los cristianos. Cuando este lugar que Dios nos ha regalado este lugar, hermano, para darle la gloria y la honra a Dios por el gozo que nosotros tenemos en nuestro corazón.
Se habían entregado por completo a Cristo estos hombres. Ellos tenían un amor genuino hacia Dios sin ninguna condición. Habían invertido su vida en su servicio esperando dividendos no materiales, sino que más bien espirituales. No hay mejor satisfacción, hermanos, que poder servirle a Dios, hermanos, sin esperar nada a cambio. Ellos tenían acciones y bonos en una prisión filipense. Qué contradictorio esto, que a pesar de que ellos habían invertido su tiempo en predicar la palabra de Dios, al final estaban en una cárcel de Filipo. Entonces, hermanos, surge esta pregunta que nos debemos de hacer hoy en día nosotros. ¿Cómo podía dar gracias a estos predicadores perseguidos entonces? ¿Cómo es posible que nosotros podamos darle gracias a Dios cuando estamos sumergidos en una situación difícil en nuestra vida? ¿Verdad que es difícil? No es fácil. Pero quiero hablarle acerca de algunos puntos que nos van a llevar hacia ese agradecimiento, hermanos. En primer lugar, estos hombres estaban agradecidos por lo que Dios había hecho en sus vidas. Mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban alabando a Dios, hermanos, no por una rutina como lo podemos hacer nosotros quizás. Ay, el tiempo de la alabanza, hay que pasar el tiempo de la alabanza para llegar a la predicación. Hay muchos que pensamos que el mensaje y la predicación es más importante que las alabanzas. Hay algunos de nosotros que quizás estamos sentados esperando el tiempo del mensaje y pensamos que la alabanza no tiene ninguna importancia en el culto y la adoración a Dios. Déjeme decirle, hermano, que por siglos y siglos de los siglos, hermano, usted y yo no vamos a seguir escuchando un mensaje y una predicación. Usted y yo vamos a estar alabando y exaltando el nombre de Dios por una eternidad. Dios no nos ha mandado, hermanos, sí nos ha enviado a predicar su palabra, pero nosotros fuimos creados para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y estos hombres descubrieron esa situación. No estaban quejándose, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y empezaron a ¿qué? A alabar a Dios por la salvación de su pasado. No sé usted cómo está agradecido con Dios. No sé si usted recordará dónde estaba usted antes de conocer a Dios y dónde usted estará recordando quizás dónde Dios lo sacó a usted. Por lo tanto, no sé si usted está agradecido por eso. No sé si vale la pena levantar nuestras manos y decirle: Señor, yo te alabo y glorifico tu nombre por lo que tú has hecho en mi vida, de donde tú me has sacado, y ahora hoy estoy alabándote y glorificándote. Debe ser motivo de agradecimiento, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Estos hombres habían descubierto eso, alababan a Dios porque había hecho posible la salvación en sus vidas. Pero miren lo impresionante de esto, que cuando ellos estaban alabando y glorificando a Dios, ¿qué pasó? Los demás presos dicen que estaban escuchando lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, cuando la gente ve que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, hermanos, alabamos y exaltamos el nombre de Dios sin vergüenza y sin pena, como algunos de nosotros que tal vez nos puede dar pena levantar las manos, me van a ver en las cámaras, me van a dar mis amigos allá quizás, pero cuando usted está agradecido, hermanos, no importa quién le vaya a ver. Es más, es importante que la gente vea que usted está agradecido, que usted alaba y glorifica el nombre de Dios, porque su vida ha cambiado. Y entonces la gente empieza a ver eso y la gente va a comenzar a creer en lo que usted ha creído también. Pero cuando la gente ve un rostro amargado y triste en usted, hermano, ¿cree usted que va a tener el deseo de ser cristiano? No va a tener de ninguna manera, hermanos. Pero estos hombres estaban dando un testimonio importante a estos hombres de la cárcel. Les estaban diciendo: ánimo, aunque estemos aquí en esta cárcel, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, porque Dios tiene poder para sacarnos de este lugar. Estos hombres, hermanos, ¿cómo podían alabar a Dios después de haber sido azotados por su fe? Porque no solamente era que estaban presos, hermanos. Antes de meterlos presos, dice el versículo 25 que ellos habían sido azotados grandemente. ¿Creen ustedes que después de un gran azote usted va a tener el deseo de seguir alabando y adorando a Dios?
Si apenas porque quizás no teníamos la ropa planchada,